¿Cómo están mis remolachers? No me iba a ir yo de fin de semana sin traeros, por supuesto, el resumen de todas las noticias que no te puedes perder, porque amigos, aunque no os lo creáis, han pasado más cosas, aparte de lo de Melody, os lo prometo. De hecho, han pasado muchísimas cosas, así que si no quieres quedar como básicamente una inculta, un inculto en la próxima comida que tengas, atento a lo que ha pasado, o si quieres también temas de conversación para tus mesas. Según como sea la mesa, tampoco te aconsejo sacarlo mucho. Resumen semanal bien cargadito, genocidios con aplausos, novios con cuentas pendientes, ayudas que no ayudan y políticos que cuando no saben qué hacer convocan una manifestación. Sí, amigas, esto ha pasado otra vez. Así que si te pensabas que esta semana ibas a descansar, agárrate el glitter que vienen curvas. Israel, que ya no sabe cómo blanquearse más, empezamos por él, consigue quedar segunda en Eurovisión, no por la canción, sino por publicidad institucional, movilización masiva de votos y gente que se gasta básicamente 20 euros en defender crímenes de guerra desde el sofá. Luego, por supuesto, no tiene 20 euros para ayudar a ningún niño ni para apadrinar a ningún niño, pero sí tiene 20 euros para ayudar a Israel. Por si fuera poco, los festivales que tú creías alternativos están controlados por Caca, que podíamos dejarlo así, no, KKR, un fondo pro-israelí con 6.700 millones invertidos en España. Así que tengo una mala noticia para ti porque hay un montón de festivales y también está una cosa que a mí me gusta muchísimo, pero que ya no iré, que es Portaventura, por ejemplo, está clínicas privadas también, educación y, como no, el Sonar, el Viña Rock, el Arena Sound o el Resurrection Fest. Así que, por favor, mírate esta lista antes, no vaya a ser que estés apoyando tú también al régimen de Israel. Su cartera incluye una decena de empresas, desde el Instituto Valenciano de Infertilidad hasta una gestora inmobiliaria, vaya por Dios, contratada por la Sareb o la primera universidad online andaluza. A través del gigante musical Superstruck Entertainment organiza en España una decena de festivales como son Viña Rock, Resurrection Fest, Arena Sound o el FIP de Benicassim, que menos mal que no me pillé entradas porque estuve a punto, te lo juro, de ir al FIP. Y como yo, hay mucha gente que se pregunta esto: tengo entradas para un festival, pero no quiero colaborar con el genocidio. ¿Quién me devuelve el dinero? Los consumidores se han movilizado para solicitar la devolución de las entradas de festivales vinculados al fondo pro-israelí por atentar gravemente contra sus convicciones éticas. Tenéis la noticia en público y algunos ejemplos de gente a la que igual está pasando lo mismo que a ti, que básicamente, como decimos, se ha dado cuenta de que va a ir y ha dicho: oye, pues igual no quiero financiar un genocidio con mi entrada al FIP, y están intentando pedir la devolución. Es el caso, por ejemplo, que reflejan aquí de Néstor, que ha decidido no asistir al Resurrection en Lugo, algo que no ocurría desde hace 5 años. Como cada edición, había comprado su entrada para disfrutar del festival junto a sus amigos, pero ahora ha tomado la decisión firme de devolverla. ¿Por qué? Pues por el fondo pro-israelí. Como decimos, al hacerse público que estaba relacionado con este fondo, decidió no ir al festival, pero también quería recuperar lo que había invertido en la entrada, porque al final ese dinero estaba gastado y va a acabar en ese fondo de inversión. Muchos de sus amigos también tenían previsto asistir al festival, algunos de ellos llevan acudiendo desde hace 10 años, pero han decidido no ir, ya sea revendiendo sus entradas o tratando de solicitar la devolución. Si no obtienen el reembolso, no acudirán. Otros mantienen que irán y realizarán acciones allí para visibilizar el problema. De la misma forma, a algunos simplemente les da igual y siguen adelante con todo lo que hay. Como decimos, algunos han escrito a la organización del festival para solicitar la devolución, pero de momento, como consumidor, se han dado de bruces con la negativa del festival, que alega que no disponen de reembolsos ni de devoluciones. Público se ha puesto en contacto con la organización del Resurrection y no ha tenido respuesta en el momento de publicar este artículo. Así que desde la Confederación ahora mismo de Consumidores y Usuarios, CECU, y desde Facua, por si os queréis poner en contacto con ellos si estáis en este problema, reconocen que de momento no existe una normativa que permita exigir la devolución de las entradas y no han encontrado desde el punto de vista legal una norma que permita solicitar el reembolso, pero dice que se pueden conseguir estos objetivos manteniendo el boicot y la presión social, principalmente para que los festivales se desvinculen de este fondo. Así que ya sabéis, hay cosas que podéis hacer, como no ir al festival, o como si vais a aprovecharlo para hacer alguna acción a favor de Palestina. También, aparte de esto, como decimos, ha habido más noticias, mientras tanto, no en Israel, pero bueno, en Madrid, que también a Israel le gusta muchísimo. Ayuso sigue negándolo todo, los protocolos, los recortes, la realidad, sus altos cargos están imputados.
no en una, sino en 2 causas judiciales distintas esta semana. O sea, que no es una mancha en el expediente, es una serie de Netflix con temporada doble. Una de ellas por pedir, como vimos aquí en la noticia de Público, una de ellas por impedir derivaciones hospitalarias y otra de ellas por ocultar documentos. Leemos aquí las noticias de Público. Altos cargos de Ayuso son imputados en una segunda causa judicial por las residencias en las que Reyero declarará como testigo. El exconsejero de Políticas Sociales debe testificar el 3 de junio en un juzgado de Leganés, al igual que el presidente de Hospitales y el exasesor de la presidenta madrileña, Antonio Burgueño, además de los autores de los protocolos de la vergüenza, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo. También está investigado el entonces responsable de las ambulancias, que es Pablo Busca. Así que esto ya va más allá de que las familias o los familiares de la gente con COVID se ha vuelto loca y solo pone denuncias en los tribunales. No. Ahora estamos hablando de que se va a juzgar a esta gente por hechos concretos: impedir derivaciones hospitalarias y ocultar documentos, porque la Comunidad de Madrid ya no es una administración, es una franquicia del true crime. Ella, Ayuso, en vez de asumir algo, sigue en modo esto no va conmigo, como si no llevara la firma en los papeles. Y si esto es el capítulo principal, el spin-off que nos ha llegado esta semana es el del novio, que ahora sí, Alberto González Amador está procesado, ahora sí, procesado por defraudar 350.000 euros a Hacienda. Tenéis también la noticia, como decimos, en Público, sobre el charco judicial en el que se ha metido el novio de Ayuso tras contradecirle su abogado en el Supremo. Tanto Alberto González Amador como su letrado declararon también en calidad de testigos, estando obligados a decir la verdad, y fuentes jurídicas señalaron que ante el desmentido del abogado, el juez podría ordenar un careo entre ambos. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado básicamente esta semana con el novio de Ayuso? Por un lado, como decimos, lo van a juzgar por defraudar 350.000 euros y por falsificación documental. Por otro lado, ha tenido una semana mala porque también denunció él mismo a su abogado por mala praxis en el caso de la filtración del mail, en el caso del fiscal general García Ortiz, que a todos y a todas os sonará. Dice Alberto González Amador, esta es su versión de los hechos, que él no sabía que para llegar a un acuerdo el abogado tenía que reconocer los delitos. El abogado ha dicho que sí, que se lo explicó y que le dijo que para llegar a un acuerdo eso tenía que llegar al acuerdo de una multa, es decir, un acuerdo económico, y de reconocer los delitos. Es decir, alguien ha mentido en sede judicial. Y a mí, llamadme loca, pero mi opinión es que un abogado no va a actuar en contra de su cliente, no va a hacer las cosas a espaldas de su cliente. Os digo más, Alberto González Amador, después de denunciar a su abogado por mala praxis, sigue con el mismo bufete de abogados, lo que no tiene mucho sentido. Así que aparte de procesarlo por esos 350.000 euros, espérate tú que no le procesen también por mentir en sede judicial. Y ha sido una mala semana para Alberto González Amador porque también ha ocurrido esta noticia que veis aquí, que el Tribunal Supremo desestima la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta Montero por llamarle defraudador confeso. El alto tribunal ha concluido en una sentencia que las declaraciones objeto de la demanda constituyen una crítica política que, guste o no, como realidad social, es frecuente en estos días. Hay otra cosa muy interesante que también ha dicho este alto tribunal, que básicamente ha dicho que no es un particular, por mucho que Isabel Díaz Ayuso, paisano, le llegó a llamar el otro día, no es un particular, sino que es una persona de la que interesan las noticias que salgan. Por lo tanto, esto de el derecho al honor, el derecho a la intimidad, no se cumple en el caso de Alberto González Amador, que recordemos ha denunciado a medio gobierno por llamarle defraudador confeso, y tiene pinta que por lo que ha decidido el Tribunal Supremo todas vayan a ir en la misma línea. Pero no pasa nada porque a eso le importaba, como decimos, hacer ruido. De momento, lo que sabemos, pierde las demandas que pone, el propio abogado le está contradiciendo y ya veremos cómo acaba eso. Y de momento, pues no pasa nada. Isabel Díaz Ayuso sigue diciendo que todo era un montaje. La gente sigue votando libertad en este caso para robar, para mentir y luego para echarle la culpa de todo a Pedro Sánchez. Pero bueno, por decir alguna noticia así buena en política esta semana, se ha aprobado, bueno, buena y mala, se ha aprobado una ayuda de 100 euros para gafas y lentillas destinada a los menores de 16 años, buena noticia, porque está muy bien y aquí hemos defendido mucho que
que por ejemplo la óptica entre también, ¿no?, como sanidad pública, porque al final es un pastón. Ahora, es verdad que son ayudas para menores de 16 años sin distinguir por renta y sin distinguir por nada, que a no ser que lo que quieran es hacerlo universal y que empiecen con menores de 16 años y sigan con el resto de grupos de edad, me parece un poco feo. Los jóvenes, como decía, podrán acceder ya a esta prestación con independencia, como decimos, de las necesidades visuales que tengan y de la renta de sus familias, que esto ha causado un poco de indignación. Yo pienso que debería entrar por la sanidad pública. Quiero decir, pienso que todo el tema de óptica, igual que la salud mental, igual que la dental, que hay muchísimo que mejorar, debería entrar por la pública. Y si entra por la pública, al final entra para todo el que acuda. Pero también creo que debería alargarse o ampliarse a todos los grupos de edad. Como decimos, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció la ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 que necesiten gafas o lentillas. El jefe del Ejecutivo lo dijo durante una visita al Consejo General de Colegios Oficiales Ópticos Optometristas, y esas ayudas empezarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderá a un presupuesto de 48 millones de euros. Así que esta es la noticia también positiva que hemos tenido esta semana desde el gobierno. Mientras tanto, en Bruselas, la Unión Europea ha vuelto a aplazar la votación para que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales. No sé, a lo mejor están esperando a ver si desaparecen solos. Pero aquí tenemos la noticia: una decena de países piden que se retire la votación del orden del día, y como el gobierno español, tal y como el gobierno español había pedido, la ministra portavoz Pilar Alegría ha asegurado que el Ejecutivo seguirá trabajando y dialogando, porque recordemos que era uno de los compromisos que había firmado el gobierno con Junts, así que tienen que trabajar porque salga adelante. A mí no me deja de llamar la atención que Feijóo, ese que abrazaba tanto el galleguismo, que era el más gallego, que lo ponía en la sanidad como lengua oficial, de repente ahora, solo por joder a Pedro Sánchez y solo por joder al gobierno, ¿no? Es un poco como la Eurovisión, pues ahora que se joda el gallego y que se jodan los gallegos. En fin, no deja de ser increíble las contradicciones en las que entra este señor, en este caso una más. Volvemos a Palestina con otro clásico, porque se suspende el reparto de ayuda auspiciada por Israel y por Estados Unidos, porque claro, se ve que, como vemos en las imágenes, no se puede repartir con una mano mientras bombardeas con la otra. Aquí vemos la noticia: el ejército israelí disparó contra un grupo de palestinos que intentaba recoger alimentos en un centro del reparto del sur de la franja. Hay al menos un muerto y cerca de 50 heridos. Como decimos, de momento querían que el reparto fuera privado y desde Estados Unidos, porque él tiene que estar metido siempre en los genocidios y las conquistas de territorio. Ya sabéis que si no está Estados Unidos no sale todo fatal. Entonces tiene que estar ahí siempre metido. Y también hay lío político en el PSOE, porque el Confidencial ha sacado esta semana unos audios donde una supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, que había ocupado cargos menores en el Partido Socialista, había sido militante de base, de repente escuchamos en unos audios cómo intercede en una reunión con un abogado. Es decir, esto es una filtración entre abogado y cliente que desde luego es bastante rara. En esa reunión, como decimos, ella intenta convencer a un empresario que fue condenado por el caso hidrocarburos, intenta convencerle de que le dé información sobre el jefe de delincuencia de la UCO, que es el que lleva casos como el de Coldo, el hermano de Sánchez, etcétera, información para hundirle, básicamente. Y él le dice que tiene varias cosas para matarlo. Hablan así en este tono mafioso. Esto, como decimos, ha despertado una crisis en el gobierno, una crisis en el PSOE, pero una crisis sobre todo con los socios, porque Sumar, Izquierda Unida han dicho ya que con esas declaraciones que ha hecho no vale. Podemos también le ha criticado mucho, ha dicho que no vale con decir que no se conocía de nada a esta señora, porque en los audios escuchamos a esta señora decir cómo puede hablar perfectamente con el fiscal y rebajarle la condena si colabora con ellos. Los socialistas, como decimos, están ahora realizando un análisis técnico para cuantificar el daño económicamente reputacional ocasionado por los diferentes titulares en medios de comunicación, y le ha abierto un expediente a la militante Leire Díez tras estas informaciones sobre maniobras en contra de la UCO. ¿Qué hace el PSOE? Niega todo, niega cualquier tipo de relación contractual con esta persona, niega cualquier tipo de relación laboral con Díez, y sale así del paso de un asunto que ha copado la actualidad política de esta semana. Ferraz, de momento, denomina a Díez como afiliada de base. A ese expediente esperamos, dicen, poder incorporar, si finalmente se publica, la totalidad de la grabación realizada ilegalmente en el despacho de un abogado
y de la que hasta la fecha solo se conocen algunos cortes, así como el propio testimonio de la afiliada afectada, añaden en el cuartel general de los socialistas. Ella ha hablado con algún medio de comunicación, creo que ha sido con El País, y ha dicho que no tiene una relación contractual con el Partido Socialista actualmente. Lo que no sabemos es entonces cómo puede dialogar en nombre del gobierno y cómo puede interceder por el bien del gobierno, como ella vendía en esos audios. ¿Será una pequeña Nicolás? ¿Será una fantasma? ¿O será realidad? Pues seguramente al final, como casi todo, la verdad acaba saliendo a la luz. Para cerrar la semana con broche de oro, Feijóo, después de todo este lío con el PSOE, ¿qué ha hecho? Convocar una manifestación. O sea, puede ser el PP más manifestante de la historia. Feijóo agita otra vez las calles y convoca una mani contra Sánchez el 8 de junio. O sea, de verdad, ver el discurso que se marcó Feijóo contra la corrupción, por la transparencia, diciendo que este gobierno es el más corrupto de la historia, como si no tuviera memoria Aznar, o sea, Rajoy, que es que esta misma semana también hemos conocido casos todavía del gobierno de Rajoy de delincuencia, o sea, es que es bastante tremendo que todavía estamos conociendo comisiones de investigación sobre la Gürtel o sobre el caso Kitchen o sobre la policía patriótica, por favor, tápense un poco. Eso sí, no admitió preguntas en la rueda de prensa. ¿Por qué? Porque justo cuando convocó esta manifestación salió lo del novio de Ayuso y se ve que de esa corrupción no quería hablar, porque esa no le enfada tanto como la de Pedro Sánchez. Como decimos, otra manifestación que se viene con banderas de España preconstitucionales y anticonstitucionales seguramente también, otros freaks que nos dejarán seguramente en vídeo esta manifestación. Como decimos, si no sabes controlar a tu partido ni tapar el escándalo de tu baronesa, pues ¿qué haces? Una manifestación en contra de otro. La realidad se le cae a pedazos, pero se agarra a la pancarta como si fuera la tabla del Titanic. También han pasado otras cosas, ha habido movida otra vez con Manu Tenorio. ¿Os acordáis? Manu Tenorio, ese artista que tampoco se metía en política, porque cuando se metió, madre mía, dice que prefiere levantarse a las 6 e ir al gimnasio antes que tomarse un antidepresivo. Y claro, pues hijo mío, pues es que le han llovido las críticas, porque es que esta gente, yo no sé en qué sociedad vive. Como decimos, hizo estas declaraciones en una entrevista, y cómo no se le habrá ocurrido, ¿verdad?, a esa gente que no se puede levantar de la cama a hacerse unos burpees a las 6 de la mañana, joder, por favor, pero a quien no se le ocurre, hazte unas dominadas, ya verás cómo te animas. En fin, ¿en qué estarían pensando todas esas personas con depresión y los profesionales de la salud mental que le recetaron antidepresivos cuando todo lo que tenían que hacer era un buen press banca? ¿Cómo no se le ocurrió a nadie que trabajaba hasta tarde o que se levanta muy temprano, a los que tienen hijos que llevar al colegio o cualquier tipo de responsabilidad, que podían ir al gimnasio a las 6 de la mañana? La irresponsabilidad y la falta de visión y de empatía en las palabras de Manu Tenorio son más que evidentes, aunque qué esperar de alguien que denuncia a sus inquilinos por no pagar el alquiler y resulta que Hacienda era el que le quitaba el dinero por las deudas que él tenía. Le respondía muy bien y le decían, es que los demás nos levantamos, pero para ir a currar, Manu. También decía por aquí Arabela, es que los que tomamos antidepresivos lo hacemos porque la verdad nos mola que flipas tener 1000 efectos secundarios y estar empastillados todo el puto día, por supuesto. Le decía también Sandra, tomar antidepresivos no es algo que se tome por gusto como el alcohol. Qué suerte la suya de poder decir que no se tomaría un antidepresivo. No todo el mundo puede decir lo mismo, para que luego digan, este mismo será el que defenderá la salud mental de Melody, ya lo veréis. Pero por acabar con buenas noticias también, tú estás harta del calor, tú tienes el chocho ya mojado, pero no te preocupes porque ¿sabes quién lo va a tener también del sudor? La pareja de Ayuso, porque el gobierno le ha negado el uso de un terreno público que le garantiza un acceso privado a la playa desde su chalet. Así que todos a remojarse en la ducha. Así me gusta. Si yo estoy jodida, que lo estén los demás. Nadie con acceso a la playa. Eva Cárdenas, recordemos, solicitó hace meses a la Dirección de la Costa y del Mar una concesión para seguir disfrutando hasta 2037 de un terreno público que linda con su chalet. Claro que lo consiguió misteriosamente hace unos años. Y Ecologistas en Acción presentó alegaciones para que la solicitud fuera rechazada porque es terreno público y porque es acceso directo a la costa. Y efectivamente ahora le niegan a la pareja de Feijóo el uso de ese terreno público. Y también, como una buena noticia para terminar este tremendo repaso de todo lo que tienes que enterarte hoy, las redes han enloquecido porque ha vuelto el héroe de la gorra, el azote de los ultras. Reaparece para retratar a Ayuso. Si os acordáis, fue este señor que le dio tremendo rapapolvo a este youtuber neoliberal y ha reaparecido donde, pues en malas lenguas, el mejor programa de la televisión actualmente, le ha encontrado y le han preguntado por Isabel Díaz Ayuso y amigos, amigas, esta perla es la que nos ha dejado. Rompiendo España a velocidad de vértigo, y claro que rompen España, pero qué cara tienen, ¿cómo que no se está rompiendo? No se puede contestar nada. Pero sí lo que le puedo decir a todos los diputados
que la soberanía del pueblo español reside en el pueblo español y que ellos son meramente delegados de la soberanía del pueblo. Y esas descalificaciones, ese crucificar al adversario y los aplausos que le damos, creo que no es la línea. En España, desde luego, están perpetrando un golpe de Estado. Lo que hay que hacer es pararlo por todos los medios. ¿Un golpe de Estado por el gobierno? Oh. A ver, vamos a pasar al siguiente, que este es más conocido. Sí. Alvise. Han convertido España en un estercolero de corruptos, de mafiosos, de violadores y de decapitaciones diarias. Han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Eso no se puede escuchar, porque nos está llamando a todos los españoles que no compartimos eso, nos está llamando cómplices. Claro. Ese señor está insultando a todo el mundo, no solo a los políticos. En fin, como decíamos, ojalá la semana que viene más señores con gorra y menos Albises y menos Ayuso. Espero que estéis muy bien en un sitio en el que no estéis pasando tanto calor como yo, que estoy este fin de semana en Sevilla, porque no había mejor sitio para la primera ola de calor de la temporada, ¿verdad? Ya sabéis que yo siempre tomo buenas decisiones, casi tanto como Melody, que madre mía, la que ha liado esta semana. Pero tranquilos, tranquiles, hoy no vengo a volver a dar la chapa con Melody. ¿Por qué? Porque no merece la pena, porque Melody es una de esas artistas que dice que prefiere no meterse en política, que ya sabéis que yo tengo una teoría, que es que la gente que dice que no se quiere meter en política es porque es de derecha o extrema derecha y sabe que sus opiniones van en contra de colectivos y van en contra de derechos humanos y en el fondo incluso se avergüenza un poquito de abrir la boca. Pero bueno, esa es mi teoría particular y hoy he decidido darle la vuelta un poco a esto y aprovechar el tiempo para hablar de artistas que sí se implican en política y que, Dios mío, igual a Melody le explota la cabeza, pero siguen haciendo arte y siguen siendo exitosos. Así que si podéis, pasarle este vídeo a Melody, porque hoy hablamos de los anti-Melody, 15 artistas que usaron su voz para cambiar el mundo. Hoy os hablo de algo revolucionario, artistas que no tienen miedo a abrir la boca. Sí, aunque parezca mentira, hay gente que cuando el mundo arde no responde con un emoji o un yo es que de eso no sé, no me posiciono, eso que lo arreglen los políticos, sino con una canción que de repente te revienta el pecho, que te pellizca un poco, ¿no? Este vídeo no va de neutrales, ni de equidistantes, ni de tibios, ni de artistas que cantan sobre lo mucho que se quieren a sí mismos. Este vídeo va de gente que canta con los dientes apretados, con los puños llenos de memoria y con los ovarios, el corazón o las tripas bien puestos. Gente que molesta, que incomoda y que no suena en la cadena 100, o sí, los anti-Melody. Así que hoy vamos con ellos. Vamos a mezclar algunos internacionales y otros nacionales. La lista empieza por él. Empieza por Roger Waters, ex Pink Floyd. El muro que no se cayó fue el de Gaza. Él es multimillonario, sí, es británico también, pero con más conciencia seguramente que el 90% del cartel de festivales. Lleva años denunciando el apartheid israelí, el genocidio en Palestina y también la complicidad de todo Occidente. Le han cancelado conciertos, le han acusado de antisemita, le han hecho campañas en su contra. ¿Y sabéis qué ha hecho él? Subir el volumen, porque el silencio es complicidad y Waters está haciendo rock con megáfono y con conciencia. No es el único, también está Patti Smith, que lo vemos aquí. Patti Smith, por supuesto, también tenía que estar en esta lista, ¿verdad? La madre punk que escupió poesía sobre el sistema. Patti Smith no se calla ni debajo del agua. Sacó la guitarra en los 70, se peinó con una granada y escribió con rabia. Cantó contra el racismo, contra el patriarcado, contra la guerra, contra el consumismo y contra el aburrimiento capitalista. Mientras otras se maquillaban para la portada, ella escribía manifiestos desde el escenario. Poeta, activista, punk y feminista. Aún hoy, con 70 y pico años, sigue diciendo verdades como puños con la misma voz con la que tumbó al dios del rock. Como decimos, no es la única tampoco. El siguiente en la lista es él, que seguro que a muchos le conocéis, es Zack de la Rocha, Rage pero contra el fascismo, frente a tanto rapero millonario, que de verdad estamos ya hartas. Hablando de Ferraris, Zack llegó gritando "Fuck you, I won't do what you tell me". Y lo dijo con razones. Él es antifascista, antirracista, prozapatista y anticapitalista. Él es la pesadilla del sistema, pero con base rítmica. Con Rage Against the Machine lo dejó claro, no están aquí para que muevas la cabeza, sino que están aquí para que pienses, para que te remuevas y si hace falta, quemes algo, porque sí, se puede ser así y también hacer arte, pese a lo que piense Melody. La lista continúa y tenemos también en esta lista a otra mujer increíble que es Tracy Chapman, la revolución
también puede ser suave, no levanta el puño, ya no grita, pero lo dice todo. Tracy Chapman canta la rabia con una calma que corta el ambiente. Es feminista, negra, lesbiana, antirracista y pacifista, y en los años 80, cuando Reagan destruía el estado del bienestar y MTV era todo hombreras y coca, ella hablaba de pobreza, de desahucios y de amor que no cabe en las normas. Y lo mejor, nunca dejó que nadie hablara por ella, y ahí está. El siguiente, Víctor Jara, también tenía que estar evidentemente en esta lista que os he traído. Esperad que os lo pongo un minutito por aquí. Víctor Jara, aquí le tenemos, completamente conocido, la voz que Pinochet quiso callar pero no pudo. Víctor no solo cantaba, organizaba, agitaba, incomodaba, fue asesinado por la dictadura chilena por hacer eso que algunos dicen que no es el papel de un artista. Comprometerse. Le rompieron las manos y le silenciaron a tiros. Y aún así, sigue sonando su música en cada marcha, en cada plaza y en cada garganta que no se resigna. Porque a lo mejor la música no trasciende, pero las ideas sí. Y cuando mezclas las dos cosas, amiga, eso es imparable. Víctor Jara es el recuerdo de que cantar también puede ser un acto de guerra. Nina Simone también, por supuesto, está en esta lista de 15 que os he preparado. Aquí la tenemos, bellísima, la verdad, reina absoluta, impresionante. El grito que el sur de Estados Unidos no pudo silenciar. Nina Simone no fue solo una voz, fue una revolución con falda y con piano. En plena era del Ku Klux Klan, le cantó a los linchamientos, le cantó a la segregación y a la rabia negra. Y cuando le preguntaron por qué se volvió tan política, contestó: ¿cómo voy a ser artista y no reflejar los tiempos que vivo? Y esto es una de las cosas que más me gustan, porque yo he tenido muchos debates con mis amigos y yo creo que sin política no existe el arte. No existe el arte que trasciende. Creo que las obras artísticas que han trascendido mundialmente siempre han tenido un contenido político, un contenido social, siempre han reflejado una época, siempre han reflejado una sensación que atravesaba a esa época, y por eso nos llegan al corazón y por eso son tan importantes. En el caso de Nina Simone fue marginada por decir lo que nadie quería oír, pero su legado sigue sonando cada vez que alguien dice I'm not free until we all are free. Así que ahí la tenemos, Nina Simone, maravillosa. Otra mujer que también reflejaba feminismo y fuerza en cada verso y en cada composición era ella, maravillosa también. Anna Tijoux, feminismo, como decíamos, y fuego en cada verso. Ah, que se me apaga el ordenador, pero ¿por qué sí está encendido? Ah, no, perdón, que por un momento pensé que se me apagaba el ordenador. Anna Tijoux, como decía, feminismo y fuego en cada verso. Ella es chilena, rapera, poeta e hija de exiliados. Anna Tijoux no escupe rimas, lanza manifiestos, ha cantado por el aborto libre, por el pueblo mapuche, contra Piñera, contra el patriarcado y contra el olvido, y sin caer en la pose, que esto es muy difícil. Su canción antipatriarca es directamente un himno. Si no la conocéis, tenéis que ir ahora mismo a buscarla. Y cuando le preguntan por qué es tan política, que esto es algo que preguntan muchísimo, ¿no? ¿Por qué eres tan política? ¿Cómo no vas a ser político, estúpido? Si todo lo que te rodea es política, si tu sanidad es política, tu educación es política, hacer la compra es política, todo es política. ¿Cómo no vas a ser política? ¿Qué es eso de ser política? Preocuparte por la realidad en la que vives, que eres estúpido. O sea, quiero decirte, no eres... Con todo mi respeto para los burros, no eres un burro, quiero decir, que te han puesto ahí y que no te importa si sube el pan o si, yo qué sé, o si gobierna uno u otro. Eres una persona que habita este mundo, por lo tanto, te interesa la política. Otra cosa es que tú no lo sepas, pero por supuesto que te interesa la política y por supuesto que la política te atraviesa, lo quieras o no, quieras hablarlo en las comidas familiares o no. Cuando le preguntaron a ella, cuando le preguntaron a Anna Tijoux por qué era tan política, respondió: ¿y tú por qué no lo eres si el mundo se cae a pedazos? El siguiente es un hombre de Vallecas maravilloso, Luis Pastor, que por supuesto lo amamos y todos y todas le conocéis. Luis Pastor, de Vallecas con amor y mala leche, cantautor de los de verdad, de los que no cantan para gustar, sino para despertar. Luis Pastor ha denunciado la pobreza, la iglesia, la monarquía, el clasismo, el fascismo, y lo ha hecho siempre con una guitarra y una sonrisa que corta como una cuchilla. Intentaron vetarlo en la capital del reino, pero sigue llenando teatros con poesía y puñetazos, porque decir verdades incómodas es su oficio y también su arte. Otra que está de más también en todos los araos y me encanta porque ella está a tope con todo siempre, es nuestra reina Rosalén, la que canta por quienes no oyen, feminista, solidaria,
defensora de la memoria histórica. No lo sé porque no la conozco, pero la verdad es que tiene pinta de ser buenísima persona. O sea, es como esa persona de la que quiere ser su amiga todo el rato. Rosalén canta además siempre con una intérprete de lengua de signos a su lado. O sea, es que se puede ser mejor persona que Rosalén. No por marketing, sino por convicción. Habla de salud mental, de violencia machista, de migración, de diversidad, de memoria histórica. Y lo hace desde la emoción, desde la ternura y desde ese lugar en el que te remueve sin necesidad tampoco de gritar. Rosalén no es una artista comprometida, es una artista comprometida, pero de verdad, y aquí pues nos encanta, como no podría ser de otra manera, porque como decimos, ella todo se une, ella va allí donde haga falta, y eso, oye, es de aplaudir, porque evidentemente todas vivimos en un mundo en el que vamos aceleradas, vamos a 1000 cosas, pero ella siempre tiene un rato para ayudar. Y eso, hijas mías, pues hoy en día, la verdad, en el mundo tan individualista en el que vivimos, es de agradecer cuando te encuentras una persona así. Así que hay que decirlo. El siguiente, también archiconocido, Silvio Rodríguez, La Revolución hecha canción y autocrítica, porque Silvio no canta, evoca. Mientras algunos se llenaban la boca de libertad, él la cantaba desde la trinchera, defendió la Revolución cubana, pero también supo señalar sus errores, porque ser de izquierdas no es obedecer, es pensar. En sus canciones cabe la poesía, el amor, la lucha y la frustración y ese dolor tan jodido de querer cambiar el mundo y que no te salga como esperabas, porque esta gente que sigue llenando estadios sigue viendo como el mundo se va cada vez más a la mierda, pese a que haya mucha gente que escucha sus canciones y que evidentemente se emocione con su mensaje, pero a veces eso no es suficiente para cambiar todo lo que quieres. Volvemos, por supuesto, con otra mujer, Mercedes Sosa, la voz de los sin voz y también con mucha memoria. Ella no necesitaba autotune porque tenía verdad. En Argentina, mientras la dictadura desaparecía a estudiantes, ella llenaba teatros con canciones de libertad, de justicia y de dignidad. A ella, por supuesto, como todos los que de verdad defienden la libertad, no le dieron una medalla, la exiliaron, la censuraron y la quisieron callar, pero cada vez que volvía lo hacía con mucha más fuerza. Cantó por los campesinos, por las madres, por los pueblos y lo hizo con una voz que si no lloras a escucharla es que, cariño, no tiene sistema nervioso. No acaba aquí la lista, seguro que además me he dejado unos cuantos porque si no me tiraría aquí media hora. Pero hay más todavía, me quedan unos cuantos. Kendrick Lamar, el Nobel del rap, sin necesidad de Nobel. Mientras el mainstream rapea sobre relojes y culos, Kendrick rapea sobre la brutalidad policial, el trauma racial y la política negra. Ganó un Pulitzer sin dejar de ser de Compton. Sus discos son tratados sociológicos. En To Pimp a Butterfly lo dejó claro. Decía, nos criaron para morir y yo he venido a contar mi historia. Él no necesita cadenas de oro porque él tiene un micrófono y tiene una bomba lírica, porque el rap muchas veces no es solo capitalismo, no es solo yates, no es solo ser rico y no solo es no sé cuántos K que tienes, a veces se utiliza también evidentemente para lanzar un mensaje. De hecho, de ahí nace el rap, ¿no? El rap nace de suburbios, el rap nace de orgullo de clase, aunque muchas veces pues ha perdido la cosa por el camino cuando se ha capitalizado como todo. En esta lista, por supuesto, me quedan dos grandes que no podían faltar de ninguna de las maneras. Ya me diréis luego en comentarios a quién me he dejado y oye, a lo mejor descubro alguno o alguna que no conocía. Bob Dylan, el Nobel más incómodo, mucho antes de que los cantautores fueran indies, Bob Dylan ya estaba molestando al poder. Cantó contra la guerra de Vietnam, por los derechos civiles y por la libertad. Es cierto que luego se volvió críptico, huraño y vamos a decirlo, un poquito pesado, pero bueno, nadie puede negarle esto. Sin Dylan, medio siglo XX habría sonado a silencio y eso nunca lo olvidamos. Y en esta lista he dejado para el último a otro archiconocido que además que cada vez que puede hace una canción reivindicativa, y esta persona a la que todos y todas conocéis muy bien y a la que yo todavía no he visto un concierto porque se me está resistiendo, es Residente, el machete de la música latina. Residente no canta para que lo bailes, aunque puedes bailarlo. Canta para que se te atragante la injusticia. Desde Calle 13 hasta su carrera en solitario ha apuntado siempre al racismo, al colonialismo, a la desigualdad, al machismo y a las multinacionales. Y cuando le preguntan por qué se mete en política, otra vez, porque parece que a todos se lo preguntan, a Melody no se lo preguntan, ¿por qué valor viguero? ¿Qué ideología tiene? Yo qué sé. A Rafa Nadal no le preguntan por qué se mete en política, a Carvajal no le preguntan por qué se mete en política. Sin embargo, a Residente le preguntan por qué se mete en política. ¿Y qué responde él?
que la música sin conciencia es solo ruido. Es verdad que tiene beef con medio mundo, pero el respeto de millones, porque no se vende, no se calla y dispara con rima y puntería. Así que esto de que la música es sin conciencia, es solo ruido, por favor, que alguien se lo haga llegar a Melody, a ver si es que no ha entendido bien la concepción de arte o está persiguiendo un arte que realmente no trasciende, y si lo que verdaderamente quiere trascender a lo mejor tiene que encontrar su propia voz y tiene que hablar, esto sí, no a favor del capital, no a favor de los que oprimen, sino a favor de los oprimidos y contar sus historias. Como decía, hemos elegido estos 15, pero hay muchos más, y mientras algunas artistas siguen diciendo yo no me meto en política, con la misma cara que ponen los cuñados cuando les hablas de Palestina, esta gente se jugó la carrera, el escenario, incluso la vida, por decir lo que otros callan, porque cantar cuando todo va bien, cariño, es muy fácil, pero cantar cuando te persiguen, te exilian, te censuran o te mandan trolls con bandera es otro rollo. Y que haya personas que tienen un puesto de poder y que no aprovechan su altavoz, evidentemente en un estado que no les va a meter en una cárcel, bueno, igual sí, pero en un estado que desde luego no les va a torturar y a matar por ello, pues hombre, estaría bien, Melody, cariño, y tantos otros artistas, que aprovecharais vuestra voz, vuestro micrófono y vuestros espacios para denunciar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Así que la próxima vez que alguien os diga que el arte no debe meterse en política, le enseñas este vídeo y si se molesta, pues mejor, porque significa que aún queda algo por remover. Y ahora sí, me podéis dejar en comentarios quién se me ha olvidado, me podéis decir, pero Marina, ¿cómo te has olvidado de esta persona? O, oye, si hay alguna artista de la que queráis hablar, no hace falta que sea cantante, puede ser otro tipo de arte, puede ser, yo que sé, puede ser pintura, puede ser poesía, que hemos tenido también algunos y algunas aquí, puede ser lo que queráis, me lo dejáis en comentarios y oye, así las bicheo yo también. Muchísimas gracias, Remolachers, y acordaos, por favor, aprovechad los espacios para reivindicar la justicia, porque si no, nunca se escucharán esas voces. Un besito muy grande, Remolachers, hasta la próxima. Y por cierto, suscribíos por favor al canal de YouTube de Público, y ya que estáis, a Público también, y dadnos muchísimos likes para que sigamos haciendo contenido. Y hoy vamos a hablar de una cosa que está muy de actualidad, que son las medallitas de Ayuso, porque amigos, amigas y amigues, no es por desconfiar, pero nos pasa que cada vez que Díaz Ayuso entrega una medalla, como cuando elige novio, se os activa el detector de esto huele un poco raro, porque en lugar de un reconocimiento institucional parece de repente un homenaje en el backstage del Hormiguero. Desde que Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid, que ya va para 6 años, sé que se ha hecho más largo, pero va para 6 años, ha convertido las distinciones públicas en premios de fidelidad a su persona e ideológica, por supuesto. Y ojo, ella no lo disimula en ninguna ocasión. Así que vamos a hacer hoy un repaso de las joyitas del medallero oficial. ¿Quiénes han sido los premiados? ¿Por qué no tiene ningún sentido? ¿Y cómo se reparte la gloria en Madrid? Siempre que votes, eso sí, lo correcto. Las medallas del 2 de mayo que ha entregado la señora Isabel Díaz Ayuso, para empezar, una que no podía esperar a dar, la de Rafa Nadal, que es mallorquín, pero bueno, ¿por qué no va a tener él la medalla 2 de mayo? Ahí vemos la noticia, primer año de mandato, primer 2 de mayo de Ayuso. ¿Y qué hace Ayuso? ¿Premiar a los sanitarios? ¿A los docentes? ¿Al personal de emergencias? No, medalla para Rafa Nadal, porque nada dice gobierno serio como darle una condecoración oficial a un tenista multimillonario que no vive en Madrid, pero que encaja a la perfección en el cartel ideológico de la casa, monárquico, conservador, apolítico, de derechas y sin una crítica al poder ni aunque le den un raquetazo. De hecho, lo que más le gusta ahora es especular con la vivienda, uno de los mayores problemas de la Comunidad de Madrid. Mérito, ser, dice, un ejemplo de esfuerzo y de superación, como si lo hubiese tenido difícil. Lo premiaron más por lo que representa que por lo que ha hecho, porque Nadal en el imaginario del ayusismo no es solo un deportista, que ojo, es muy buen deportista, es un tótem de valores, como no meterse en política, mientras dice que los ricos ya pagan mucho, que los catalanes se pasan, que es que las feministas hemos ido demasiado lejos y que el rey lo está haciendo fenomenal. Y no es que no tenga méritos deportivos, que por supuesto que los tiene, pero eso no fue lo que se celebró. Lo que se premió fue su papel como un símbolo útil, el español bueno, el que no protesta, el que no incomoda, el que sonríe en los homenajes institucionales y el que nunca cuestiona a los que reparten medallas. ¿Tú te pensabas que Ayuso iba a esperar a su segundo año para arrancar el show? Ni de coña, lo primero que hizo fue subirse al podio de Nadal para dejar claro que en su Madrid el mérito no se mide en justicia social, sino que se mide en postureo. Llegó otra medalla, en este caso en 2021, la medalla a la porra.
Guardia Civil y Policía Nacional, esta vez no de Mallorca, esta vez de Ceuta y Melilla. Aquí vemos la noticia de ese premio que recibieron en 2021. Como decía, Ayuso decidió que era un buen momento de premiar en bloque a la Guardia Civil y a la Policía Nacional desplegados en Ceuta y Melilla, en plena crisis migratoria. La razón oficial, decía ella, su labor para proteger nuestras fronteras. La real, hacer campaña con un uniforme. Porque esta, una vez más, no fue una medalla a la mediación, ni al rescate humanitario, ni a la gestión de emergencias. Fue una medalla al muro, a la porra como política pública. Mientras cientos de menores migrantes eran abandonados entre espigones, Madrid condecoraba la contención. No a quienes dieron agua o abrigo, no a quienes ayudaron a gestionar la crisis, sino a quienes aplicaron el manual de proteger la Europa del sur global. ¿Cuál fue el resultado? Aplausos desde Vox, silencio en el Congreso y medallita oficial como premio a una estrategia de propaganda. La medalla, como decía, no era por salvar vidas, sino por defender la narrativa del nos invaden. Una medalla para reforzar el relato de que los migrantes son una amenaza y quienes los detienen son héroes, aunque haya imágenes que muestren lo contrario, aunque las ONG denuncien violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunque Europa nos llame la atención cada 2x3, en la Comunidad de Madrid, cuando el fascismo se disfraza de orden, se premia y por supuesto se viste de gala. Pero si tenemos que hablar de medallas, por supuesto, hay una que no nos podemos saltar, amigas y amigos, y esta es más reciente, que es la medalla, efectivamente, del Malinche, su amigo Malinche, Nacho Cano. Madre mía, ¿quién necesita credenciales culturales cuando tienes un teclado y una oda a la presidenta? Nacho Cano, el ex de Mecano reconvertido en trovador del neoliberalismo castizo, recibió en 2023 la gran cruz, que cruz es él, del 2 de mayo, por su aportación a la música, una vez más, no exactamente, sino por su aportación al culto ayusista, que es lo que se premia en la comunidad. Y es que Cano no compuso un musical, compuso un panfleto con coreografía. Malinche, la obra por la que fue condecorado, blanquea la colonización española como si Hernán Cortés fuese un Latin lover y como si Moctezuma fuera un secundario de Telecinco. Una producción tan rancia que parecía básicamente financiada por la Fundación Francisco Franco. Raro que no pillaran a Melody para el casting tampoco. Pero claro, Ayuso encantada, porque Cano, además de componer, la alabó como, atención, la Juana de Arco del siglo XXI. Y aquí, si dices eso en público y no desafinas, pues te cae medalla. Lo que hizo Nacho Cano no fue un musical, sino una buena genuflexión. Ni protestas de colectivos indígenas, ni críticas de historiadores, ni vergüenza ajena en la comunidad cultural evitaron que la medalla saliera adelante. Al contrario, cuanto más polémico y más ruido, más titulares y más foco. Porque en Ayusolandia, si compones contra la memoria histórica, sueltas una cuñadez con ritmo y tienes los santos bemoles de llamar ofendiditos a las víctimas del colonialismo, te condecoran. Luego dirán que las medallas son por méritos. Sí, claro, concretamente por méritos narrativos del cuento neoliberal. Hay más medallas de oro que ha dado la Comunidad de Madrid, que esta es increíble, porque aquí se dio una medalla de la Comunidad de Madrid a la propia Comunidad de Madrid. ¿Por qué digo esto? Porque se le dio la medalla de la Comunidad de Madrid a Cristina Cifuentes. Sí, amigos, esto ocurrió. La del Master Fake, la de las cremas, la del todo fue un montaje mientras el vídeo le pillaba con la mano en el Eroski. Esa Cristina Cifuentes recibió la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. ¿De verdad pensabas que Ayuso iba a dejar a una mártir de su partido sin una condecoración? La excusa fue que se premiaba su trayectoria institucional. Vamos, que si robas cremas pero luego das entrevistas diciendo que la izquierda te persigue, aquí no solo te perdonan, sino que te condecoran. Es el equivalente político a suspender una asignatura y que te den matrícula de honor por tu actitud. ¿Qué dirían los medios, no? Si de repente Sumar le diera una medalla a Íñigo Errejón, o si de repente, yo qué sé, ahora le diera una medalla el PSOE a Ábalos o a Koldo, pues imagínate la que se liaría. Oye, pues aquí los medios que se ofenden tanto por tantas cosas, ni mu. Porque esto, una vez más, no fue una medalla, fue otro acto de blanqueo con banda dorada, una amnistía simbólica para una figura que dimitió, recordemos, entre lágrimas, falsificaciones y vídeos virales. Además, como decimos, consecuencia de la guerra interna, de los suyos propios. Una forma de decir, igual la cagaste, pero eras de los nuestros, así que vuelve y ponte la medalla y cállate un rato. Y lo hizo. Ella volvió sonriente como si no hubiera pasado nada, y eso es lo que más escuece. No solo el premio, sino la desmemoria oficial. Una medalla que grita, aquí no hay escándalos, solo caídas con estilo. ¿A cuántas personas les arruina la vida un escándalo así? A ella no. Ella tiene contactos, micrófonos y ahora también una chapa. Y tú, con suerte, una beca que no te paga ni el abono transporte.
Pero si hablamos del mal hecho medalla, por supuesto, seguramente todos recordaréis ¿cómo decirlo? Este episodio, ¿no?, de nuestra historia en el que Isabel Díaz Ayuso condecoró a Javier Milei, probablemente uno de los más malos, malísimos que hay ahora mismo, ojo, en el mundo junto a Trump. Porque hay gestos que son tan absurdos que parecen una parodia, pero Ayuso es capaz de convertir la provocación en política institucional. En 2024, el año pasado, en plena crisis diplomática además entre Argentina y España, porque Milei había insultado a la esposa del presidente llamándola corrupta, la Comunidad de Madrid le otorgó a Milei la medalla internacional. Sí, al señor que gritaba zurda de mierda por televisión y se refería al Estado como una organización criminal, a ese mismo. Y no fue una improvisación, fue un acto solemne, con fanfarria, foto oficial y sonrisas bien apretadas. Le dieron una medalla como si fuera Mandela, cuando en realidad venía de Twitter y del profundo barro. El gobierno español retiró a su embajadora, Milei no pidió perdón, Ayuso le abrazó y en el fondo no premiaban una vez más a Argentina, premiaban la estrategia, la ultraderecha internacional que grita fuerte y que gobierna a golpe de meme. La medalla fue recurrida a los tribunales por el Partido Socialista, que denunció fraude de ley. No había invitación formal, no había informe de exteriores, no había absolutamente nada. Solo un show montado por Isabel Díaz Ayuso para colocar su discurso en el mapa de los ultras. Y Milei, por supuesto, feliz, venía a insultar y encima se va con una medalla. El verdadero patriotismo, oiga, un libertario que vive del Estado y que predica la motosierra como si fuera Moisés bajando del Sinaí. Un tipo que recorta la sanidad, destruye universidades, persigue a científicos, a jubilados, que a lo mejor por eso le gusta tanto a Isabel Díaz Ayuso, premiado por una presidenta que habla de libertad mientras cierra centros de salud. Una medalla al insulto, a la provocación y a la destrucción disfrazada de libertad. Y así, por supuesto, es como llegamos a la medalla de la que hablamos hoy. La medalla de Dani Carvajal, que eso, pues imagínate, fue un desfile de halagos que era para verlo. En 2025, Isabel Díaz Ayuso decide otorgarle la medalla de oro de la Comunidad de Madrid a Dani Carvajal, futbolista del Real Madrid. Una vez más os pregunto, ¿por qué? ¿Por su labor social? ¿Por donar el sueldo? ¿Por defender la sanidad pública? No. Por literalmente, y según dijo ella misma, tener más Champions que el Barça. Porque de la confrontación y del odiar a las otras comunidades vive la señora Isabel Díaz Ayuso. El día de su presentación con el primer equipo, Dani hizo una promesa sencilla pero implacable. Me dejaré hasta el último aliento en cada partido. Y ahí le tienen, además de 6 Copas de Europa, la última culminó con el primer gol del partido y el premio al mejor jugador de la final de 2024. Y ojo que Dani tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Ahí lo dejo. Esto es lo que alimenta Isabel Díaz Ayuso, ni una competición sana absolutamente nunca. Durante el acto oficial, como decimos, con himnos y fanfarria, Ayuso soltó esta frase de barra de bar de que Carvajal tiene más Champions que el Barcelona en toda su historia. Sí, en plena ceremonia institucional lo convierte en un pique futbolero low cost, porque no se trataba de premiar al deportista, se trataba de marcar territorio ideológico, fútbol, bandera y una buena colleja al enemigo. Ella, que tanto habla de nacionalismos, probablemente la Comunidad de Madrid ahora mismo es la más nacionalista de España. La cosa es que en Madrid, bajo Ayuso, las medallas no van al mérito, van a los símbolos útiles, y Carvajal, aparte de un tonto útil, es un símbolo útil, un símbolo por fútbol, familia y silencio político, aunque todas sabemos a quién vota, y escudo blanco. No protesta, no incomoda, y si puede, se hace la foto, y eso en Ayusolandia se premia, porque Ayuso no da medallas, reparte carnets de buen español, y si llevas botas, mucho mejor. Ayuso ha convertido las medallas en propaganda y el reconocimiento público en una rifa ideológica, pero no os preocupéis porque mientras haya fans, micrófonos y un buen foco, siempre habrá chapa para quien sepa aplaudir en la dirección correcta, y al resto, pues que nos den una subvención si es que cuela.